Teletics. Hola, sean bienvenidos todos. El día de hoy hablaremos del tema negocios inteligentes aplicados en el sector salud. Somos el equipo 3 y estamos conformados por mi compañera Tania, Lluvia, Paulina, Linen y Jorge, su servidor Jairo. ¿Alguien me puede decir qué sabe acerca de los negocios inteligentes? Bueno, es una definición que engloba diferentes conceptos y metodologías aplicadas que mediante el uso de datos se van a transformar en información objetiva y pues buena para algún negocio o empresa. ¿Y de qué forma la aplicamos en el área de salud? Yo creo que podría ser, por ejemplo, lo que comentamos en algún momento de la clase, que fue las grandes empresas farmacéuticas o incluso grandes cadenas de seguros, podría ser. Pues yo creo que se está usando para los fines de análisis, para analizar de forma más inteligente, de forma más eficiente. No, es que de forma más correcta de los datos pues, de los pacientes para las áreas de las operaciones y pues para las estrategias que se han formado actualmente en la salud. Bueno, también podría ser para una mejora y mejor calidad de atención en los hospitales, ya que al manejar grandes cantidades de información o datos, pues también va a ser como más fácil manejar todo lo que está dentro del hospital, por eso. Pues igual se tenía entendido que los negocios inteligentes eran unas organizaciones o conjunto de organizaciones que tenían como tarea dar competitividad, porque no solamente es un negocio, sino son varios. Y en cuestiones de farmacéuticas no solamente es una empresa farmacéutica, sino son varias, como en el caso del COVID-19 en pandemia. Creo que estos se hicieron más grandes, estas empresas se hicieron más prominentes. ¿Por qué? Porque al estar siempre evolucionando, porque esta es una de sus características, que siempre están en constante cambio. ¿Por qué? Porque tienen que estar mejorando todo el tiempo, tienen que estar buscando una mejor opción de ser, pues encontrar algo, como en lo del COVID. Las farmacéuticas se pusieron de acuerdo para sacar alguna vacuna que pudiera combatir esto, no solamente, ¿cuáles fueron? AstraZeneca, Pfizer y todas esas. Igual también en cuestiones de seguro, como decía mi compañera Paulina, pues no solamente se encuentra uno, sino también se encuentran varias cadenas de seguros, y pues ahí es donde se implementa la competitividad, donde pues es más que nada que cada negocio pueda influir de manera que les sea conveniente y que nosotros como proveedores de eso pues tengamos esa opción de escoger. En general es una herramienta que utilizan las instituciones para facilitar la administración de todos los datos que puede recabar, ¿no? O sea, ya sea desde el ámbito médico o sea, cualquier otro tipo de área que pueda manejar. Sí, es que se le puede dar un enfoque tanto en el área médica como en un área más general, que englobe diferentes áreas de la vida cotidiana. Sí, que incluso sus objetivos en sí es que sea más eficaz, que se tomen más fácil decisiones o que sea más rentable, por así decirlo. Respecto a costos. Respecto a costos, respecto a tiempo, a personal y a muchos otros factores. Pues también a la satisfacción, ¿no? Tanto del médico como del paciente, que sea más fácil para él y que sea más fácil para el paciente también. Sí. Optimiza la utilización de los recursos, ¿no? También. Sí, en insumos que se emplean. Ya hablando como en los beneficios o dando continuidad a los beneficios, creo que otros serían el margen de error en el área de información, porque maneja con mayor claridad y eficiencia todos estos datos, y además es un poco más difícil que haya como una eliminación de esto, provocando y desencadenando más conflictos en el área. Y que también para tener un negocio inteligente tiene que haber diferentes factores, o por ejemplo que en algunos casos es el inversor
y la cabeza inteligente, por así decirlo, o sea, alguien que sea conocedor del tema, o sea, conocedor del tema, no del negocio, no de la administración del negocio, sino del negocio como todo lo que se quiere desarrollar. Que monitorea el objetivo que tiene la empresa, ¿no? O sea, Sí, básicamente. Sí. Mencionaba que a los médicos se les hacía más fácil a la hora de hacer la consulta o dar atención médica, ya que tenían más herramientas de información y tenían en cuestiones de estadísticas, tenían cuestiones también, no me acuerdo si eran tablas específicas que les daban los indicios de tantos pacientes, según tenían ya las gráficas. Entonces con esas informaciones ellos podían dar un diagnóstico más certero y con ello podían tener más pues disponibilidad ahora sí que de medicamentos, ya que antes solamente se tenía como un cierto medicamento de una sola empresa. Con las empresas inteligentes pues lo que hacía era que iban evolucionando y así mismo el médico ya no se quedaba con una sola respuesta. Así como nosotros somos pacientes tenemos la opción de ir con otro médico, así igual los médicos tienen la opción de optar por otra empresa. Eso entraría como en la capacitación del personal médico, ¿no? Sí. Exacto. Y que también los negocios inteligentes se pueden enfocar tanto en grandes empresas como también a la hora de interactuar con el paciente o de dar un tratamiento hacia él, porque tomamos varios factores. Creo que conforme a lo que dijo Rania, que se hacen gráficas y tablas, pues todo tipo de herramientas que utilizan pues las personas que saben cómo se maneja esto, pues es lo que sirve para que también se asocie con qué épocas del año o qué tipo de eventos implican más afluencia, más urgencia médica, ocupan más pacientes, hay más médicos, hay muchísimo más trabajo de forma general y pues eso les ayuda a ellos a saber como que más o menos en qué forma o en qué fecha tendrán que estar más al pendiente, como que más constantes. Creo que el uso de estas tablas se pueden hacer para también la planificación y poder predecir y frenar brotes de enfermedades, ya que la recopilación y el análisis de este tipo de tablas pues nos podrían guiar a como guiar y a poder predecir, por ejemplo, en qué épocas del año hay más enfermedades o ese tipo de cosas. Sí, eso igual se decía que había pronósticos de ciertas temporadas, como ese cualquier del año, donde se tenía cierta información de que ya sea por cuando eran no sé si ustedes se escucharon lo de Zika o lo de chikungunya, que se tenía como un registro de tantas personas que acudieron a los hospitales. Ya los médicos con base a esas tablas ellos pudieron como decir, pues esta enfermedad atacó tantas personas y dejó tantas secuelas. Y ellos se pudieron basar a esas tablas. No obstante también, a veces son enfermedades nuevas que desconocemos y no nos podemos ir básicamente a una tabla, sino que ya cada día como es esto de las empresas inteligentes van evolucionando, entonces ellas tienen un constante cambio en cuestiones de estructuras, o sea, de que si en un año fue así, en el siguiente tal vez sea diferente por el tipo de enfermedad o cómo se desarrolle y el tipo de medicamento que se les ha administrado al paciente. Sí, y pues también no es algo que se venga trabajando apenas o que sea actual, es algo que se ha hecho muchísimo antes, como pues las estadísticas que conocemos de enfermedades anteriores, como fue, por ejemplo, enfermedades que dieron muy poco como la ébola o como el VIH, las enfermedades del SIDA. Son estadísticas que están, ya que pues hay personas y enfermedades que pues han llevado ese tipo de tablas y ese tipo de herramientas para pues llevar un control y que las demás personas o que las demás empresas pues tengan también una información correcta sobre esos temas. Todo esto que comentan ustedes son un tipo son almacenes de datos o estadísticas de datos médicos, ¿no? O sea, sí, porque la información que se va ingresando de día a día se va almacenando y al mismo tiempo como que van
creándose las gráficas y tablas en orden por el mismo sistema que las va ordenando de acuerdo a enfermedades, tipos, diferentes casos. Incluso números de incidencia, pues, sí, todo eso, que es parte de la epidemiología de la salud en general. También ha ayudado a verlo que pues no tanto decesos como pues lo que sí ha funcionado. Eso mismo entra que nos ha ayudado a ver qué tipo de tratamientos sí han funcionado porque ha funcionado en más personas. Me explico, que las gráficas han dado cuenta con eso de que tal tratamiento sí ha funcionado en más número de personas, tal tratamiento en pocas, tiene cierto rango de fallo, cosas por el estilo que ayudan a que pues se vayan actualizando los tratamientos, los medicamentos. El tipo de efectos secundarios que vaya a tener. Ajá, quitar efectos secundarios de medicamentos, como son por ejemplo los anticonceptivos, que en estadísticas de qué tipos de efectos secundarios tienen las mujeres han tratado de que se vayan reduciendo hasta pues actualmente todavía no se logra, pero que se llegue al punto de que no se tenga efectos secundarios. Pero estas tablas son públicas, pero es de manera interna. Son de manera interna porque son cosas que las mismas empresas son su propia estructura, ¿sabes? Es como de que No todos pueden entenderlo. Ajá, no, y más que nada es como decir por qué cierta farmacéutica va a compartir lo que a ellos les costó trabajo pues analizar, más que nada porque son años tras años de estudio que ellos tuvieron de cierta manera con su producto. Es como igual no siempre va a abarcar en el área de la medicina porque los negocios independientes son todos aquellos que van, se podría decir que todas aquellas microempresas o empresas pequeñas también, porque no solamente abarcan las empresas enormes, sino que también las empresas pequeñas que empiezan desde abajo, entonces se tiene como cierta estructura desde un principio, ¿sabes? Como de que vamos todos los días. Que es parte de su investigación, por así decirlo, ¿no? Sí, pues igual no es como de que se tiene que estar todo el tiempo pues cambiando, ¿sabes? Es como... Sí, está bien. Pues yo creo que también hasta cierto punto también son un poco públicas, porque también, por ejemplo, nosotros como estudiantes de medicina, al investigar un tema te da cierto rango. No sé si han visto que dice que tienen un rango de error de tantas personas a tantas personas o de tanto porcentaje a tal porcentaje. No todas, claramente, o no todas las empresas y todos los datos son completamente públicos, pero sí hay algunos que les dan, o cuando estuvo por ejemplo lo del COVID, no te daban como tal un dato de cómo iban las vacunas o todo eso, pero te decían un rango de cuántas personas estaban falleciendo o de cuántas personas sí funcionaban el tratamiento, con cuántas las vacunas estaban fallando y todo por el estilo. Pues ahí hay datos que son públicos, tanto datos como que pues se quedan solo para las empresas, que es lo que las que los ocupan. Pues también con base a lo que dices del COVID, se tuvo en visto que las vacunas fueron gratuitas, y esto pues entra en lo de las características pues de costo y accesibilidad, ya que pues esto más que nada se hacía para que las personas tuvieran se puede decir que esa accesibilidad, perdón, vaya la redundancia, de poder adquirir ya sea medicamentos o algún servicio. Y como tú dices, en el COVID se dio pues esto de que se fueron haciendo las vacunas y todo eso, fue más que nada para que, pues más que nada las organizaciones de salud se encargaron de que fuera distribuida gratuitamente para nosotros que somos pues la sociedad. Pero en algunos países se vio que realmente esto se vendió, y en algunos casos aquí en México igual, no en todas partes fue gratuito. Entonces esto también tiene mucho que ver cuando nosotros vamos a ver una empresa inteligente, realmente si es totalmente honesta, porque se ha visto que en muchas empresas llega a haber pérdidas, y esas pérdidas pues ya no les conviene a las grandes empresas, porque si se tiene una pérdida grande, pues obviamente ya no es a una cosa o un material, sino que es pérdida de dinero, y eso se ve pues más que nada reflejado en ellos, pues la empresa llega a caer en quiebra o llega a tener fallas o no se levanta de esa racha. Entonces siempre tienen que tener como registrado todos los movimientos que hacen, a qué instituciones están dando, se podría
cuáles son sus movimientos y un decir, para no caer en pues ahora sí, como quien dice, en algún error que les pudiera perjudicar más adelante. Bueno, compañeros, ya vimos algunos de los beneficios y cómo se puede utilizar negocios inteligentes, y pues sin embargo también debemos saber que hay algunas desventajas. Una podría ser que realizamos una inversión no solamente económicamente, sino también de tiempo, ya que para pasar de los sistemas tradicionales a algo más, podría decir, complejo o tecnológico, pues vamos a gastar parte de nuestro tiempo y dinero. Incluso con el personal que a veces se niega a actualizarse, por así decirlo, con las nuevas formas o las nuevas estrategias para poder mejorar el trabajo. Pues por lo mismo, igual del tiempo, en que a veces dicen de que, pues no, por ejemplo, tienen que tomar el curso después de su horario de salida o antes de su horario de entrada, es de que yo no tengo tiempo, no es obligación, no lo voy a hacer. Y prefieren no actualizarse a pues todo eso. O incluso algo, a veces es por eso, o a veces es porque no les imparten la capacitación correcta, o a veces porque simplemente no les interesa mucho el actualizarse. Además de que las actualizaciones son muy constantes y requieren suficiente tiempo. Bueno, también regresando a tu punto, también podría decir que no hay suficiente personal capacitado, ya que pues las empresas normalmente necesitan profesionales que manejen ese tipo de información y sepan cómo usarla. Y pues al no haber personas interesadas en este tema, pues es hablar del uso limitado, ¿no? Que tiene, porque o sea, no todos tienen la capacidad y no está al alcance de cualquier institución o incluso persona que esté capacitada para hacer ese tipo de cosas. No se cuentan con las suficientes herramientas. Incluso voy a dar un ejemplo muy sencillo. En algunos hospitales, incluso de aquí de Acapulco, se sigue utilizando máquinas de escribir para hacer archivos, para hacer citas, para hacer documentos o para cualquier cosa. Y otros hospitales pues sí están actualizados y ya incluso tienen su propio almacenamiento general en digital, por así decirlo. Como el expediente clínico, que ahora ya no, bueno, no todos los hospitales lo manejan, como dices tú, pero se supone que ya debería de ser la mayoría digital para evitar la pérdida de varios datos, como las veces que se ha llegado a inundar un hospital o a incendiar, se han perdido datos de pacientes pues, que son importantes. Que incluso, o sea, se hace la actualización o la mejora pues para que sea mejor, para evitar ciertos riesgos o para dar una mejor atención, porque incluso el paciente a veces le causa más seguridad saber que solo ciertas personas que tengan acceso a su información, que no cualquier persona que encuentre archivero y pueda entrar y agarrar todo su historial, sino que solo ciertas personas pueden tener acceso a esta información. Y eso puede afectar al paciente, o sea, le da más seguridad y se siente más confiado con el médico, que incluso para decir más cosas de sí mismo. El término inteligencia empresarial se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa, bien como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. Las herramientas de inteligencia se basan en la utilización de un sistema de información de inteligencia que se forma con distintos datos extraídos de la producción, con información relacionada con la empresa o sus ámbitos, y con datos económicos. Mediante las herramientas y técnicas ETL, Extract, Transform y Load, o ETC, extracción, transformación y carga, se extraen los datos de distintas fuentes, se depuran y preparan, homogeneización de los datos, para luego cargarlos en un almacén de datos. La vida o el periodo de éxito de un software de inteligencia de negocios dependerá únicamente del éxito de su uso en beneficio de la empresa, si esta empresa es capaz de incrementar su nivel financiero administrativo y sus decisiones mejoran la actuación de la empresa,
el software de inteligencia de negocios seguirá presente mucho tiempo. En caso contrario, será sustituido por otro que aporte mejores y más precisos resultados. Casos de éxito con el uso de inteligencia de negocios. Netflix. Netflix rastrea las calificaciones, el tiempo dedicado y las tendencias de cada uno de sus usuarios para brindar una lista o sugerencia personalizada. Si se toma en cuenta que se trata de millones de personas y, por ende, millones de datos, sería imposible reunirlos, analizarlos y brindar una experiencia como la que Netflix ofrece sin una solución tecnológica. Grupo Bimbo. El Grupo Bimbo sembró su éxito en México después de enfrentar el reto de procesar toda la información de todas sus agencias en los altos mandos alrededor del país. Implementaron un sistema de información con el que pudieron minimizar costos de mantenimiento, al mismo tiempo que tomaban decisiones claves en sus operaciones diarias. Esto demuestra que incluso la logística y la dirección con el personal operativo dependen de la inteligencia de negocios, pues, mientras más crece una empresa, más necesita conectar cada una de sus acciones. BCP. Banco de Crédito del Perú, BCP, implementó SAP Business Object como estrategia para la gestión de su información, con la finalidad de contar con una arquitectura y modelo de datos que responda a las necesidades de crecimiento del líder financiero en los próximos años. Con esto, la gerencia de planeamiento comercial pudo lanzar campañas muy bien dirigidas. Esto lo logró cruzando información de diversas fuentes del banco, como la banca de personas, el análisis de riesgo, las tarjetas de crédito y los créditos de consumo, INEI. El Instituto Nacional de Estadística e Informática tenía la dificultad de integrar los datos provenientes de diferentes fuentes en nuevos cuadros estadísticos personalizados. A partir del trabajo de BI, el instituto comenzó a contar con 4 formas diferentes de análisis, por medio de los cuadros construidos previamente al clasificarse como información más requerida, a través de consultas personalizadas, en las que los usuarios pueden elaborar sus cuadros por medio de la combinación de diferentes bases de datos, consultando indicadores demográficos, económicos, sociales, de vivienda, por zona de residencia, sexo, entre otros, por último, a partir de mapas temáticos de los indicadores seleccionados por el usuario. Pues en conclusión, los negocios inteligentes nos sirven para tener información constantemente actualizada que nos va ayudando a tener pues niveles niveles estadísticas en tablas o en pues, las herramientas que utilizan para llevar un entendimiento mejor de los tipos las estadísticas que se pueden llevar, como son pues las personas en alguna enfermedad o el tipo de medicamento que está funcionando o pues qué funcionamientos han tenido. Como convertir, analizar información y convertirla en información más objetiva sobre... de más fácil acceso para nosotros, también fácil acceso en la hora de atender a un paciente, lo que habíamos comentado de las grandes empresas y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, compañeros, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado esta información que les hemos proporcionado. Denle like y compartan si es que les gustó. Hasta luego. Adiós.